Juárez y su México, por Ralph Broder. Quinta parte. El Imperio. 2. De tal manera, y una vez más, se dejaba oír la voz de Juárez, sin que lo conocieran sus intérpretes inconscientes. Y con solo abandonar la capital, sembraba la desmoralización en el campo enemigo. Pero faltaba mucho todavía para que un cuerpo de soldados desocupados se convirtiera en un ejército de civiles militantes. Sin embargo, se libraba ya la guerra en otro frente. Cuando Bazaine empuñó el bastón, la intervención llevaba ya 2 años de vida, y en Francia la opinión pública iba acercándose rápidamente al punto de saturación. El ardor patriótico provocado por el fiasco ante Puebla en 1862 se calmó rápidamente, y en el año infructuoso que transcurrió antes de la toma de la plaza en 1863, el sentimiento fundamental del país se fue manifestando cada vez más claramente. Napoleón no necesitaba un servicio de inteligencia en México para conocer el sentir del ejército. El malestar en el frente doméstico reflejaba la reacción de ultramar, y los informes de sus procuradores le comunicaban lealmente la verdad. La ignorancia del objeto que se propone, al decir de uno, los sacrificios de hombres y de dinero impuestos al país. Nuestros soldados expuestos a los peligros de una tierra inhospitalaria, más que las balas enemigas, las compensaciones dudosas o desproporcionadas a tales sacrificios y la misma morosidad de los resultados, influyen de una manera desfavorable en el ánimo de la gente. Sin duda, se comprende que el gobierno haya sido llevado a propasar sus proyectos primitivos, pero se lamenta la expedición y se desea sobre todo que no se la prolongue con una ocupación permanente, y se hacen los votos más ardientes para que la victoria corone en breve los esfuerzos gloriosos de nuestros soldados. Siempre que nuestro pueblo no comprenda el propósito o el alcance de una medida política, siempre que no lo conmueva desde el principio un interés directo y palpable, permanece, si no hostil, por lo menos frío e indiferente, y sería deseable que al verificarse las próximas elecciones no tuviera nada que recordar sino las dificultades vencidas y el triunfo de nuestras armas. Pagados para decir la verdad, los procuradores no halagaban al patrono, pero la templaban con un tacto que revelaba más que su reticencia. Y no resultó raro, pues, que el emperador, adicto también al pedal sordo, pasara 8 noches insomnes antes de ganar las albricias de la caída de Puebla. Pero esta conquista le concedió solo un respiro. Las elecciones parlamentarias, celebradas en mayo, aumentaron las filas de la oposición con más de 1 millón de votos. Y lejos de acallar sus protestas, la caída de Puebla redoblaba la demanda de una retirada rápida del cuerpo expedicionario. El valor de la victoria radicaba precisamente en la oportunidad de salir de México sin desprestigio, y la ocupación de la capital, aún antes de realizarse, fue otro motivo de preocupación señalado por los procuradores. Dicen algunos, siguió informando otro, que nuestros soldados combaten a un enemigo no muy valiente, por cierto, pero tesonero. No hay posibilidades de una solución favorable, que después de batallas y pérdidas llegaremos a la Ciudad de México para levantar una sombra de gobierno, que caerá luego que nos retiremos. Tal parece que en todas las clases prevalece una sola idea, y esta es que, una vez vengado nuestro honor por una brillante victoria, debemos retirarnos de una guerra tan lejana y tan costosa. Convencer al pueblo francés de lo contrario costaba trabajo. Había que descartar todas las versiones anteriores de la intervención, desmentir las interpretaciones erróneas y las verdades a medias, y decirle la verdad entera. La prensa divulgó y comentó la idea del emperador. Los procuradores la propagaban y la aclaraban, pero nadie lograba popularizarla. En cualquier forma que se le presentaba, la idea no prendía. La gloria militar en México no interesaba al público. Nunca se ha visto al pueblo francés excitado por una guerra lejana. Aquellos pueblos remotos, sin fama de fuerza o de poder, no parecen rivales dignos de Francia. Para convencer a Francia, el campo de batalla debe encontrarse en Europa, señalaba el dedo índice.
Igualmente inapetecible era el motivo económico. No se llega siquiera a comprender el proyecto de una gran y floreciente colonia explotando las minas. El campesino francés desconfiaba de los bonos Hecker y se escandalizaba tanto más fácilmente cuanto que, como clase, era muy codicioso por su propia cuenta y no le interesaba gastar sangre y dinero en abono de un banco quebrado. Los industriales temían que la ocupación llevaría al país tarde o temprano a una guerra con los Estados Unidos, y el vigoroso impulso dado al movimiento industrial por el gobierno del emperador y las reformas económicas debidas a su iniciativa han desarrollado en el país, como consecuencia, las necesidades y las miras pacíficas. En una sola provincia se justipreciaban las posibilidades de México como mercado para el comercio francés. En Normandía, algunos industriales, privados de la plaza norteamericana durante 2 años, se preparaban para seguir la bandera, pero solo hasta ver al país bien pacificado. En todos los demás departamentos, los procuradores no lograban alzar un dedo. Las miras políticas del emperador constituían un motivo más de recelo, ya que se había revelado prematuramente la relación que tenían con la guerra secesionista de los Estados Unidos. Se dice que nuestra ocupación está ligada con la idea preconcebida de reconocer al sur y consiguientemente de su separación de la Unión. Pero la división de la Gran República es todavía una mera hipótesis. Mientras más elevada la idea, más baja resultaba la reacción y más básica. La sinceridad era, sin duda, la mejor política, porque el pueblo francés correspondía siempre a ella, pero en este caso respondía con recelo, por ser más sincero con el emperador que el emperador consigo mismo. Cuanto más claramente se revelaban el carácter y el alcance de la empresa, tanto más profundamente herían el instinto nacional de conservación propia y la irritación de la prudencia, del escepticismo, del sentido común y de la inteligencia populares indicaba al soberano dónde estaba en realidad el interés nacional. Por eso, Napoleón perseveraba. Su genio político estaba a prueba. El consenso de la opinión pública insistía en que México no constituía un interés francés. El emperador de los franceses le tocaba demostrar. Al emperador de los franceses le tocaba demostrar lo contrario y corregir el error vulgar. La brega de un individuo con un pueblo, que ya había perdido a Saligny, pasaba ahora a cargo del propio emperador, y en condiciones más arduas, ya que Napoleón tenía que sobreponerse al sentido común de 2 pueblos y vencer su resistencia combinada. Al llegar a tal punto la contienda, la cuestión mexicana volvió a interesar a Karl Marx. A mi entender, escribió a Engels, no cabe duda de que se romperá el cuello en México, y es que no se lo ahorca antes, si es que no se lo ahorca antes. Pero Marx oprimía el pedal fuerte. La partitura no apoyaba su confianza en el verano de 1863. La verdad, más afinada al medio tono, alternaba entre la sobreestimación profesional del revolucionario y la subestimación profesional de los procuradores. La resistencia del pueblo francés era pasiva, y entre la oposición activa y el apoyo involuntario, Napoleón tenía todavía un amplio margen para obrar, aunque aparentaba una indiferencia soberana a la opinión pública, salvo por sus repercusiones en el exterior, pagaba a un cuerpo de peritos para auscultarla y tomaba en cuenta sus informes, y la pasión fue bastante fuerte para que se empeñara en anticipar el incremento de la oposición antes de llegar al punto de saturación. La resolución correcta de cualquier problema era siempre alcanzadiza, a condición de definir la cuestión correctamente. La definición de la cuestión mexicana le facilitaba tanto el pueblo francés como el mexicano, y como ambos concordaban en la retirada, la solución no podía ser otra que la rápida conclusión y consolidación de la conquista de México. Esta fue la tarea encomendada a Bazaine. Las instrucciones comunicadas al nuevo comandante en jefe eran las mismas ya redactadas para Forey, con la única diferencia de que tenían el carácter de urgentes. Precisas y apremiantes, no revelaban, sin embargo, impaciencia alguna. Cualesquiera que fuesen sus errores, Napoleón nunca regañaba, y de nerviosidad no había indicación alguna, sino que en una que otra recomendación. Entre otras directivas, Bazaine fue encargado
de descubrir pruebas materiales de que Jules Favre recibía de Juárez oro subversivo de México. De haber sido obtuso, difícilmente se le hubiera ocurrido que tenía la responsabilidad de prevenir una crisis doméstica en Francia. Pero Bazaine era todo menos obtuso, y sus informes correspondieron a la confianza del emperador, y le dieron la mejor prueba de que adivinaba la verdadera situación en Francia, si no con la seguridad de Karl Marx, con la perspicacia, cuando menos, de los procuradores. M. Le Maréchal Forey ya se encontrará lejos de México cuando recibáis esta carta, escribió a Bazaine, el ministro de la guerra, al entregarle el mando supremo. Debéis de haber comprendido los errores cometidos desde la entrada del ejército a la Ciudad de México. No tengo dudas de que ya habréis empezado a corregir las medidas desafortunadas decretadas por vuestro predecesor. Esos errores, el emperador los especificó en una serie de notas al nuevo comandante en jefe. El primero y el más garrafal era la creación de la Asamblea de Notables y la proclamación prematura de la monarquía, antes de consultar al país. Era imperativo, por lo tanto, que la elección del archiduque Maximiliano sea ratificada por el mayor número de mexicanos posible, ya que la designación intempestiva ha tenido la gran desventaja de no parecer en Europa una expresión legítima de la voluntad nacional. Maximiliano vacilaba y pedía dos garantías antes de aceptar la corona: la confirmación libre y completa por la nación entera del voto celebrado en la capital y la ocupación completa del país para proteger su independencia e integridad contra los peligros exteriores. Y por lo tanto, era esencial extender sin tardanza la ocupación a las provincias. Napoleón temía también que el gobierno provisional fuera demasiado reaccionario y que hubiese disfrutado de excesiva libertad bajo Forey. Aunque hay un gobierno provisional, medida indispensable para disipar la impresión de que tengo la intención de conservar México, cumple al general francés determinar todo con su influencia, y tocaba a Bazaine dirigir la política en un sentido más liberal. Sobre todo, no debía fomentar la reacción. Tendría que organizar el ejército mexicano en previsión de la retirada eventual de la guarnición francesa y crear la seguridad indispensable para facilitar inmediatamente al gobierno provisional un empréstito en Europa. Por lo demás, debía implantar el programa francés, anunciado por Forey en el manifiesto del 10 de junio. El emperador mismo había definido la política francesa correctamente, solo faltaba rectificar la mala administración iniciada por Forey y Saligny. Su confianza quedaba intacta, porque siguió culpando no a las cosas, sino a las personalidades, de las dificultades de la expedición. Y habiendo eliminado a los ineptos, no había motivo atendible para que un comandante competente y digno de confianza no llegara a subsanar los errores que se habían cometido, y asimismo a vindicar la validez de la idea. La tarea confiada a Bazaine estaba hecha a su medida: moderado, enérgico, discreto, ingenioso, siempre listo a circunvenir los obstáculos insuperables y nunca derrotado por dificultades. Nadie era más indicado para combinar con éxito la conquista y la conciliación. Pero tan arraigado estaba ya el escepticismo engendrado por los desaciertos iniciales de la política francesa en México, que inclusive los más ardientes admiradores de Bazaine dudaban de la posibilidad de deshacer la obra de Forey y Saligny. La regencia, así se titulaba el gobierno provisional desde la proclamación de la monarquía, tascaba el freno y desafiaba a la comandancia francesa a quitarle sus conquistas. Aprovechando el interinato, el triunvirato había expedido un decreto confiscatorio de los bienes de los patriotas y tenía preparado otro que borraba la ley Juárez y colocaba a la casta sacerdotal, una vez más, fuera de la jurisdicción del derecho civil. Tanta obstinación y tanta ceguera son inconcebibles, comentó el capitán Losillón. El general Bazaine no sabe qué hacer. La única solución sería declarar un estado de sitio y expulsar a la regencia. Pero esta sería una medida extrema, y tengo entendido que no se atreve a emplearla. Las medidas radicales, además, no se recomiendan a su carácter, que está marcado, tal vez, de debilidad. Con la col al alcance de la cabra, sin embargo, era casi imposible separarlos. La afición del animal por el reino vegetal
se había vuelto insaciable bajo la administración de Saligny, y pese a su complacencia, la misma fuerza de las cosas obligó a Bazaine a recurrir a medidas radicales. Se explicó con la regencia, señalando lo impolítico que era embargar la propiedad enemiga, ya que provocaba las represalias de los patriotas, que se apoderaban de los latifundios en el interior, fraccionándolos y repartiéndolos entre los peones, con el propósito de interesar a los indígenas en la cuestión social. Pero no fue hasta exhibir una carta del emperador que autorizaba sus objeciones y calificaba la medida de dislate elemental cuando logró reducir a la razón a 2 de los 3 miembros de la regencia. Confrontados con el rescripto imperial, Almonte y Salas cedieron a la razón de Estado y derogaron el decreto punitivo. Pero la contienda con los 3 caciques apenas comenzaba. La circulación de los pagarés emitidos por el gobierno liberal sobre los bienes nacionalizados quedó paralizada por la oposición del clero. La intimidación de los inquilinos estaba autorizada por los tribunales. Y una vez más, natura rerum obligó a Bazaine a poner coto a un estado de cosas intolerable. Obedeciendo su orden a regañadientes, los recalcitrantes dieron otro decreto para garantizar a los detentadores de los bienes nacionalizados los derechos adquiridos. Pero acababa de entrar en escena un nuevo antagonista en la persona del arzobispo de México, quien se incorporó a la regencia en octubre, cuando Bazaine empuñaba el bastón y logró detener su marcha para el interior durante 15 días. Recién llegado de Europa y armado de la autoridad de Roma, el arzobispo levantó una protesta formal contra las garantías dadas a los usurpadores de las propiedades eclesiásticas. Exhibió las instrucciones que llevaba del Papa, en que le concedía plenos poderes para arreglar la cuestión clerical, y garantizó, por su parte, que la medida enajenaría a los únicos amigos de la intervención. Y como el arzobispo era el antiguo y siempre subversivo obispo de Puebla, Monseñor Labastida, Bazaine tuvo que adiestrarlo antes de emprender las operaciones militares. Es justo decir que nuestros peores enemigos fueron las gentes cuyo triunfo llegábamos a asegurar, escribió más tarde el general Dubarray. Monseñor Labastida era el hombre más impopular, y más justamente impopular en México. Soy admirador del clero francés. Soy católico convencido y adversario intransigente de quienes se dicen anticlericales. Pero en obsequio a la verdad, debo reconocer que el clero mexicano, en la época en que yo lo conocí, se hallaba tan desmoralizado e ignorante y estaba tan comprometido de todos los modos imaginables que justificaba en cierta medida las pasiones anticlericales. El arzobispo era el prohombre, el brazo y la cabeza del triunvirato. Joven todavía, gordito, con una cara rubicunda bordada de triple papo y una barriguilla que suspiraba por más extensión, Monseñor Labastida era el modelo del eclesiástico papístico, untuoso, meloso y falso. Al oírlo hablar, se le hubiera dicho un liberal y creído conforme con todas las concesiones, pero en el fondo abrigaba las ideas más anticuadas. Era testarudo como una mula en su inmovilidad. Echaba de menos el santo oficio y los autos de fe, y constituía el gran obstáculo al triunfo de nuestra intervención y el estorbo invencible a la conciliación de los partidos. Bazaine no tardó en llegar a las mismas conclusiones. A primera vista, Monseñor Labastida le pareció un hombre esclarecido, perfectamente enterado de las intenciones y de la voluntad del emperador, lo que explicaba su aparente liberalismo. Pero al tratarlo, informó a París que desgraciadamente sus ideas son las del clero romano, casi las mismas del clero español de la época de Felipe IV, menos la Inquisición. No podemos contar, pues, con su intervención para llegar a una solución conciliadora, porque su única respuesta a todas las combinaciones es el non possumus. De dejarlo en libertad para obrar, no tardaremos en tener otra Roma en el Nuevo Mundo. Es un hombre convencido, que parece leal, pero que carece de sangre fría cuando los intereses de la Iglesia están en juego. Lo mantendremos en el justo medio, poniéndose al tú por tú con el arzobispo, desechando sus protestas, segregándolo de sus colegas
y circunviniéndolo con el sistema militar mexicano de hacer el vacío en torno del enemigo, Bazaine neutralizó a la Bastida lo bastante para dejarlo en cuarentena, cuando se marchó a la campaña en el norte a principios de noviembre. Pero no ganó más que una tregua. En un agasajo ofrecido por el comandante en jefe a sus colaboradores en vísperas de su salida, el general Dubarrail tomó nota del ambiente. Hubo un intercambio de cortesías oficiales entre el triunvirato y la comandancia, pero se miraban los unos a los otros un poco como perros y gatos, haciendo garras de terciopelo. Y no fue sin inquietud como el general Bazaine dejó a sus espaldas a gentes cuyas acciones y actitud le inspiraban un recelo profundo, gentes que consideraba a la vez un poco torpes y muy peligrosas. La campaña política preocupaba a Bazaine mucho más que la militar. ¿Queréis conocer la verdadera condición del país?, escribió al ministro de la guerra. Pues aquí la tenéis en pocas palabras. Donde quiera que ocupamos una plaza, rige la paz, y las poblaciones se declaran por la intervención y la monarquía. En todas las demás partes imperan la guerra y el mutismo más desalentador. Tal estado de cosas durará mientras el gobierno de Juárez se encuentra en San Luis Potosí, con gobernadores en las capitales del interior y con grandes recursos en los puertos del Pacífico y en las fronteras del norte, y todavía en posesión de las apariencias y de ciertas formas del poder legal. Es indispensable, por lo tanto, rechazarlo o permitir que se gaste donde está, lo que se verificaría sin duda si el gobierno de la capital fuera más paciente y tolerante en su proceder, y más conciliador con el Partido Liberal Moderado, pues tal partido existe y sus prohombres están dispuestos a apoyar la intervención monárquica, pero les detiene la línea de conducta seguida por la regencia. La mejor solución y la más rápida será la llegada, en una fecha muy próxima, del soberano, y estoy convencido de que la gran mayoría, sin distinciones de partido, se reuniría en torno de su trono. El enemigo había levantado, según sus informes, aproximadamente 12,000 soldados regulares, y las guerrillas menudeaban casi en todas partes. Pero estas moscas no son temibles, porque su agresividad se reduce al robo armado. El gobierno de Juárez iba desintegrándose, y sus mejores generales, Uraga, Doblado y Comonfort, le habían dado a entender, por conducto de sus relaciones en la capital, que estaban dispuestos a tratar. Pero como el emperador había prohibido toda negociación con el enemigo, y sobre todo con Doblado, que pasaba por ser el hombre más astuto y mañoso de su partido, Bazaine no le dio ninguna esperanza de acomodamiento. Tratándose de Doblado, sin embargo, quería averiguar lo que había de cierto en su reputación y en sus tanteos, y convino en recibir sus proposiciones: restablecer las leyes de reforma, anular la regencia, formar un gobierno interino encabezado por el comandante francés, declarar una tregua y suspender todo movimiento armado hasta consultar al país sobre la forma de gobierno, mediante el sufragio universal. Bazaine contestó que no se trataba de regatear, sino de adherirse incondicionalmente, y al informar al ministro de la guerra, juzgó la actitud de Doblado de la misma manera que la del arzobispo. Vuestra Excelencia juzgará por la exposición de las ideas del hombre más hábil del Partido Liberal, pero también, según mis informes, el más deshonesto, la línea política que piensa seguir aquel partido, y se convencerá, como estoy convencido hoy, de que no hay esperanza de organizar este país sólidamente por medio de la conciliación. Entre los ultramontanos a la derecha y los ultraliberales a la izquierda, tan irreconciliables los unos como los otros, había la posibilidad, sin embargo, de alcanzar el justo medio a fuerza de paciencia, moderación y persistencia. En cuanto a Juárez, bastaba el solo anuncio de la campaña para desalojarlo de San Luis Potosí. Estaba acosado y a punto de retirarse, con los pocos partidarios que le quedaban, hasta Durango, o tal vez emigrar a Texas. Tengo esperanzas, pues, que la campaña que estoy por emprender producirá resultados definitivos como para fines del año. Los informes de Bazaine brindaban una lectura amena al público en París. Francos, juiciosos, moderados y optimistas, convencieron al emperador de que tenía un alter ego en su nuevo comandante en jefe, y la conducta de Bazaine correspondía a sus informes. Tenía el don del acierto, adoptando la máxima de su amo:
paciencia y ponderación en política, celeridad fulminante en la guerra. La puso en práctica con resultados que no desmentían sus promesas. La campaña militar terminó en 2 meses. Uno tras otro, los puntos claves del interior, Querétaro, Morelia, Guanajuato, León, Aguascalientes, Guadalajara, San Luis Potosí, fueron ocupados sin oposición. 3 divisiones liberales concentradas en el norte retrocedieron ante el avance de los franceses, rehuyendo la batalla, táctica que no sorprendió a Bazaine. Los generales enemigos, informó antes de salir de la capital, tienen la intención, se dice, de hacer el vacío ante nuestras columnas y de maniobrar en nuestros flancos y nuestra retaguardia. Me encargo de ellos. Y creyendo que un golpe aplastante en el campo de batalla tendría una repercusión correspondiente en la política, concentró el ataque contra Doblado, que había reanudado sus proposiciones por conducto de un intermediario improbable, Monseñor Labastida. He hecho todo lo posible para atraer al general Doblado a nuestra causa, explicó a Napoleón, pero él quería celebrar una entrevista al estilo de la Soledad, y yo opté por darle caza. Más de una vez estaba a punto de establecer contacto con él, pero tanto en la campaña militar como en la política, Doblado siguió eludiéndolo, y Bazaine tuvo que abandonar la persecución de un enemigo evasivo. Otra división bajo el mando del general Uraga, después de un intento malogrado de tomar Morelia, se batió en retirada ante el general Douai, que tampoco logró establecer el contacto. Una tercera división, encabezada por el general Negrete, cubrió San Luis Potosí, hasta que la aproximación de los franceses obligó al gobierno a abandonar aquella capital a fines de diciembre. Guadalajara fue ocupada a principios de enero, y ahí se suspendió la campaña. El objetivo principal de la expedición quedó asegurado. La zona ocupada abarcaba las provincias más pobladas y más ricas del corazón de México, y la consolidación de la conquista francesa estaba ya afianzada. El país será talado, sin duda, por algún tiempo por las fracciones del ejército juarista, informó al emperador, pero los trataré como bandidos. Todas las poblaciones aclaman su liberación del yugo juarista y bendicen a vuestra majestad. El nuevo ministro francés era menos optimista. En algunos lugares, especialmente en Guadalajara, señaló, por su parte, la gente se mostró muy parca en demostraciones, pero en París, por supuesto, se daba la preferencia a los informes del comandante en jefe y se los acreditaba sin reservas. En cada una de las ciudades ocupadas se consiguieron adhesiones al imperio de las notabilidades locales, sea espontáneamente, sea con amenazas de detención y expulsión, y multiplicándolas con el censo de la población entera, fue posible representar el resultado como el voto libre y completo de una mayoría sustancial de la nación, exigido por el emperador y por Maximiliano. El total era elocuente, 6,5 millones de votos favorables en una población de 8 millones. La validez de la consulta no podía interpretarse, por supuesto, al pie de la letra. El resultado de estas adhesiones no es el resultado de sufragio universal, declaró Bazaine. Representa, no obstante, la voz de la gran mayoría de los estados libertados, porque el elemento indígena que puebla el campo sigue siempre al elemento mexicano, que vive en los grandes centros urbanos. A las masas indígenas no les ha consultado nunca ningún partido y el pretexto es sencillo. Se las considera seres irracionales. Para hacerlos gente de razón, sería menester transformar toda la organización social del país con un toque de la varita de la virtud. ¿Cómo hubiéramos podido preparar listas electorales cuando aquí no existe registro civil? Aunque quedó convencido de que los actos de adhesión representan la opinión de la gente razonable de México y que el archiduque puede confiar sin remordimientos en esta manifestación. Estoy preparando un plebiscito y no tengo dudas del voto. Bazaine no presumía de taumaturgo. Había realizado lo que razonablemente podía pedirse y, fiel a su promesa, para fines del año había producido un resultado positivo. Cualitativa, si no cuantitativamente, podía decirse que tanto la cuestión política como la militar estaban en vías de solución. En cuanto a Juárez,
nadie sabía dónde se hallaba, después de su fuga de San Luis Potosí, pero su paradero ya no importaba. Durante la campaña, un agente francés había establecido contacto con Sebastián Lerdo de Tejada, hermano del finado estadista y ministro principal del presidente fugitivo, obteniendo de él una carta que indicaba su propia inclinación a considerar un arreglo honorable con los franceses, siempre que Bazaine garantizara la independencia del país y que respetara su libre arbitrio en la determinación de la forma de gobierno. No faltaba más para afirmar que el gobierno de Juárez había dejado de existir, y Bazaine creyó inútil proseguir la correspondencia. Por conducto de su jefe de Estado Mayor, contestó del mismo modo que ha doblado, exigiendo la capitulación incondicional, pero comprometiéndose con una fórmula cabalística a respetar la independencia de México. Y con eso, siendo ambos gente de razón, los dos dieron por terminada la conversación. Los liberales inmoderados preocupaban a Bazaine menos que Monseñor Labastida. Aprovechando su ausencia en la capital, el clero rebelón había provocado una crisis. La cabra tiraba otra vez al monte, y al llegar a Guadalajara, el comandante en jefe se encontraba frente a la amenaza del arzobispo de México de excomulgar a su ejército. Entre un enemigo desbandado por delante y la barriguilla de Monseñor Labastida creciendo por atrás, no cabía duda del peligro mayor, y Bazaine regresó a la capital.